Todos conocemos a nuestro más grande poeta universal, narrador comprometido con su realidad y escritor peruano, César Vallejo. Para ello, iniciaremos dando a conocer su biografía y posteriormente resaltaremos el emprendimiento de su esposa, Georgette Philippart. Empecemos. Vallejo nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, La Libertad, teniendo como padres a Francisco de Paula Vallejo Benítez y a María de los Santos Mendoza Gurriero, quienes quisieron que se dedicase al sacerdocio, pero él nació con la pasión de querer estudiar letras y convertirse en un gran escritor y poeta. En 1915, después de obtener el título de bachiller en letras, inició estudios de filosofía y letras en la Universidad de Trujillo y de Derecho en la Universidad de San Marcos, Lima, pero abandonó sus estudios para instalarse como maestro en Trujillo. Tuvo diferentes empleos que le ayudaron a conocer la realidad social en su país, influyendo en algunos de sus poemas. Las dificultades económicas siempre estuvieron presentes en su vida. Su quehacer poético se caracteriza por una permanente inquietud renovadora y una firme independencia en medio de las influencias del momento. Ideológicamente, conservó dentro del marxismo una postura muy personal, compatible con sus preocupaciones religiosas y estéticas. La estimación de la obra vallejiana no ha cesado de crecer con los años. Su influencia se dejaría de sentir en las siguientes generaciones, tanto en la inclinación de la temática social como en la experimentación vanguardista, y actualmente es ya valorada, con toda justicia, como un clásico de la literatura hispánica. Vallejo partió para París, donde permanecerá con algunos viajes a la Unión Soviética, España y en otros países europeos hasta el final de sus días. Estos años estuvieron marcados con una gran pobreza y un intenso sufrimiento físico y moral. Es ahí donde conoció a su esposa Georgette Philippart, quien residía en el edificio frente al suyo y quien se convertiría uno de sus más grandes pilares en su vida. De Georgette Philippart. Introducción. El trabajo trata de la forma de vida de Georgette. Fue una mujer emprendedora y muy enamoradiza. A su corta edad empezó a estudiar fuera de su natal Francia y luego regresó apasionada de la música y para apoyar a su madre. Es ahí donde conoce a César Vallejo y empieza una relación donde comparten sus ideales y pensamientos. Es por ello que termina enamorada del poeta y hasta su muerte de él, ella le acompaña y trata de hacer un legado que hasta ahora es recordado. La primera característica que se denota es la perseverancia. El coraje, la fuerza, su entrega, su valor y fidelidad de Georgette se mide y distingue por el papel importante que jugó en defensa de la obra literaria de su amado esposo. El otro viene a ser la audacia, ya que su carácter fuerte, claro, transparente, fue lo que le permitió desmentir con firmeza las inexactas biografías que circulaban de Vallejo, las mismas que rechazó con innegable autoridad moral que le otorgaba el haber conocido al poeta en sus mejores facetas de la vida, compartiendo sus sentimientos y anhelos más íntimos y recibir información sobre su ascendencia y su nacimiento. El arrojo también fue otra de sus características, pues nos cuenta que los editores no cumplían con las exigencias que se les pedía para la publicación de la obra o bien no eran publicadas a tiempo. También aborrecía el hecho de que algunos interlocutores y editores solo hablaran de él, pero lo único que les interesaba era el aspecto económico. Fue una escritora y poética francesa comprometida a César Vallejo, después de la muerte de su esposo en 1938. Guardó todos sus manuscritos, salvándolos de una segura desaparición durante los años de la ocupación alemana de París, y pudo combatir la lucha durante el resto de su vida por difundir el legado vallejiano. Máscara de cal. Esta obra fue redactada en rememoración de las dos personas más queridas por Georgette, su madre, Marie y Vallejo, cuya memoria y ausencia que construyó un himno al amor incondicional y absoluto. Otra de sus obras de Georgette fue apuntos biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos. En esta obra trata sobre un estudio de investigación crítico
y cercano de los momentos, los aspectos que cubrieron la aparición de poemas en prosa y poemas humanos. Y por último, otras de sus obras llamadas Allá ellos, allá ellos, allá ellos, en este libro de corte autobiográfico en el que impone a algunos amigos estudiosos de Vallejo que le daban comentarios críticos. Viaje a Perú de Georgette Philippard. Siguiendo las huellas de Vallejo, Georgette emprende viaje a Perú, que llega al puerto del Callao el domingo 6 de mayo de 1951. Y es recibida por Raúl Porras Barrenechea y Sebastián Salazar Bondi, entre otros. Un año después, el 4 de octubre de 1952, viaja a Santiago de Chuco. Al llegar a la puerta de la casa del poeta, dijo en tono muy entristecido: llego a la casa de Vallejo, pero sin Vallejo. En Lima empieza una incesante lucha por hacer respetar la vida y la obra de Vallejo. Su celo al respecto es muchas veces incomprendido. Su mal carácter y sus arrebatos hizo que se la considerase una persona intratable. Rechaza con dignidad el ofrecimiento del conocido editor Juan Mejía Vaca, quien lo propuso 30,000 soles por toda la producción de Vallejo. Critica la actitud del poeta español Juan Larrea, quien es autoproclamado vallejista o estudioso de Vallejo. Muy recordado es también su enfrentamiento con otro poeta español, Gerardo Diego, quien se presentó en la Universidad San Marcos para disertar sobre Vallejo. Dicho poeta tuvo la poca delicadeza de decir que Vallejo se había muerto debiéndole algunas pesetas, lo que hizo que Georgette reaccionara airada y en defensa de la memoria de su esposo. Georgette, una joven de 18 años con estudios en Londres, y él, un poeta peruano que vivía en la Ciudad Luz desde 1923. El matrimonio estuvo junto por 10 años, pero su amor perduró hasta la muerte de Georgette en 1979 en Lima. La labor y la persistencia de Georgette para difundir la vida y obra del poeta han permitido crear las bases de la perseverancia y el reconocimiento de la estatura universal e inmortal de César Vallejo. Pese a su juventud y hermosura, no optó por una vida fácil y cómoda, sino más bien se dedicó exclusivamente 46 años a la difusión y respeto de la vida y obra de nuestro poeta universal. Georgette de Vallejo fue la encargada de difundir las obras de Vallejo tras su muerte: poemas humanos, novelas y cuentos completos que incluyen famosos relatos como El Tungsteno y Fabla Salvaje, obra poética completa con Los Heraldos Negros, Trilce como principales poemas, Contra el Secreto Profesional, El Arte y la Revolución, teatro completo y obra poética completa. Son las obras que supervisó, además del trabajo editorial. Georgette también publicó 3 obras: Máscara de Cal, apuntes biográficos sobre poemas en prosa y poemas humanos, y Allá ellos, allá ellos, allá ellos. Muchos de estos versos, 30 en total, fueron dedicados a César Vallejo. Georgette y Vallejo han compartido valores en la etapa que estuvieron juntos. Los valores que ennoblecieron la relación de amor en la pareja son amor incondicional. Un amor verdadero es aquel que busca la felicidad de la pareja, una entrega total, la cual profesaron Georgette y César. Este amor pudo destruir muchos estatus que el hombre ha inventado para distanciarse los unos de los otros. Ella apoyó todos los proyectos e ideales marxistas del escritor, sufriendo ambos destierro y pobreza por sus disposiciones políticas. La fidelidad. Georgette quedó viuda a los 30 años y dedicó su vida al escritor, donde difundió y defendió la vida y obra del escritor a lo largo de sus 76 años por y con Vallejo, dando cumplimiento a la frase quevediana: amor constante más allá de la muerte. Descendencia. El matrimonio Vallejo no dejó descendencia. El escritor marxista-leninista se negaba a tener hijos, por ser ellos para todo limitante revolucionario, afirma Georgette. Pero Vallejo, cerca de la muerte, reveló deseos de tener descendencia. Osadías.
Una prueba de ello nació de la propia familia del poeta. Georgette tuvo que soportar hirientes palabras que la mantuvo alejada de la mayoría de los familiares de su esposo en sus últimos años en Perú. Así como su familia, hubo muchos personajes que no creían y hablaban mal de su matrimonio con Vallejo, como diría un verso vallejiano, y la propia Georgette. Allá ellos, allá ellos. Estamos dialogando con el profesor Pachas. Usted dice en la página 70 que Georgette era una mujer desconfiada, directa y de pésimo carácter. ¿Podría ampliar estas afirmaciones? Bueno, desconfiada en el sentido de que Georgette puso prácticamente un filtro al poeta Juan Larrea, ¿no? Toda obra que se podía escribir sobre Vallejo tenía que pasar por el filtro de Larrea, ¿no? El que yo denomino. ¿Por qué? Porque yo he considerado siempre de que Larrea no ha sido la persona indicada para hablar de Vallejo. No puedo con esto tampoco, digamos, negar de que Larrea fue amigo de ambos y conoció también a Vallejo en muchos años, en París y también en España. Sin embargo, lo que se pone en juego es de que Larrea ha intentado demostrarnos de que él conocía más a Vallejo, ¿no? En ese sentido, no es lógico pensar de esa manera. Sin duda la esposa conoce más pues a su cónyuge, ¿no? Entonces, desconfiada en este sentido, porque y a causa de ello Larrea pues empieza a denostar a Georgette de la manera más horrible, en el caso de su Aula Vallejo 11, 12 y 13, en la cual le dedica pues más de 150 páginas para maltratarla de la manera más cruel. Creo que en el mundo literario no existe algo comparable en ese sentido, ¿no? En conclusión, reconocemos a Georgette como la mujer que defendió el honor y la dignidad de nuestro más grande poeta. Y gracias a su valentía, se pudo conservar todas las pruebas de la producción literaria de César Vallejo. Por otro lado, hoy en día la participación de la mujer en la fuerza laboral ha aumentado de forma sostenida y al mismo tiempo se ha ido cortando la brecha de género en el empleo. Aunque aún sigue siendo considerable, todavía persiste la poca flexibilidad laboral para las mujeres. Pese a ello, las mujeres con frecuencia emprenden su propio negocio. Esta incursión en el empresariado otorga a la mujer mayor libertad para atender sus labores domésticos y de crianza, así como una oportunidad para insertarse en el mercado laboral y crecer.